Hola a todos, bienvenidos a esta guía donde hoy nos vamos a poner literalmente la bata de expertos en bioética y genética. Vamos a separar de una vez por todas la ciencia ficción de los hechos científicos comprobados. La verdad es que hay muchísima confusión rondando este tema de la clonación, ¿cierto? Así que vamos a armar un mapa mental súper claro. Analizaremos las fuentes, entenderemos la biología detrás de todo esto y, lo más importante, vamos a contrastar dos caminos que a menudo se confunden, pero que terminan en destinos completamente diferentes. La clonación reproductiva por un lado y la clonación celular por el otro. Y bueno, para arrancar con fuerza, vamos directo al grano con la pregunta del millón, esa que siempre aparece en las películas de ciencia ficción. ¿Alguna vez se ha clonado a un ser humano? La respuesta, así de simple y contundente, es un rotundo no. Es súper importante empezar desmintiendo de tajo esas afirmaciones fraudulentas que andan por ahí en los medios. Por ejemplo, a principios de los años 2000, hubo grupos sectarios como Clonide que anunciaron a los 4 vientos nacimientos de humanos clonados. El problema, jamás, nunca presentaron una sola prueba real que lo confirmara. La realidad es esta. Por más titulares sensacionalistas que hayamos visto en 1998 allá en Corea del Sur, o ese fraude científico famosísimo que publicó la revista Science en 2004 y que luego tuvieron que retractar, la clonación de embriones humanos para crear personas sigue siendo pura ficción hoy en día. Y ojo, no es solo un tema de ética, que ya es bastante complejo, sino que hay una barrera biológica monumental. Básicamente, es dificilísimo por cómo funciona la biología celular de los primates. En los óvulos de los primates, las proteínas que se encargan de la división celular están tan pegadas a los cromosomas que cuando intentas sacar el núcleo te llevas también estas proteínas y el embrión simplemente no se desarrolla. Así de complejo. Bien, para que no nos perdamos, esta será nuestra ruta de hoy. Primero, veremos el mito contra la realidad. Luego, los conceptos básicos y ese proceso biológico que ambas ramas comparten. Después, nos meteremos de lleno en la clonación reproductiva. Pasaremos a la clonación celular y cerraremos con las diferencias éticas y legales. Arranquemos entonces con nuestro primer punto, mito contra realidad. Vamos a limpiar un poco la cancha de todas esas ideas erróneas que la cultura pop nos ha metido en la cabeza durante décadas. El mito del cine siempre nos muestra esta creación casi mágica e instantánea de réplicas humanas ya adultas, con recuerdos intactos, saliendo de unas cápsulas raras en un laboratorio. Pero la realidad es mucho más terrenal. La clonación es simplemente un proceso biológico para hacer copias genéticamente idénticas de algo. De hecho, la naturaleza lleva millones de años haciéndolo. Lo vemos todos los días en la reproducción asexual de las bacterias o las plantas, o en el caso de los mamíferos, con los gemelos idénticos. Eso pasa cuando un solo óvulo fecundado decide dividirse en dos. Así que, en cierto modo, la naturaleza ya es experta clonando. Pasemos al punto 2. Conceptos básicos de clonación. Ya que dejamos los mitos atrás, el dato científico clave aquí, y esto basándonos directamente en el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, es entender que la palabra clonación funciona como un gran paraguas, un término general. Su verdadero significado, tanto científico como médico y ético, cambia radicalmente dependiendo de qué estamos copiando exactamente. Los investigadores clonan cosas todos los días, desde multiplicar pequeños pedacitos de ADN o cultivar células, hasta cosas más complejas como desarrollar tejidos completos. Es decir, la aplicación específica es lo que realmente define el impacto de la clonación. Lo que nos lleva al punto número 3, el proceso biológico compartido. Antes de que la clonación se separe en la rama reproductiva o la terapéutica, hay una técnica base que ambas comparten y que es sumamente sofisticada. Se llama transferencia nuclear de células somáticas. Sé que suena a trabalenguas, pero es fascinante. Imagínenlo de esta manera. Toman un libro de recetas lleno de ADN de una célula adulta de un donante y lo meten en una cocina en blanco. Esa cocina en blanco es simplemente un óvulo al que previamente le extrajeron su propio material genético. Después, usando unos toques eléctricos o estímulos químicos, fusionan todo esto y básicamente engañan al óvulo para que empiece a dividirse como si hubiera sido fecundado de forma natural. Ahora sí, los caminos se bifurcan. Punto 4. Clonación reproductiva para organismos enteros. Si seguimos esta primera ruta, la de crear copias vivas y funcionales, hay un poco de historia que repasar. Allá por 1979,
Los científicos ya lograban producir ratones genéticamente idénticos simplemente dividiendo embriones tempranos. Pero el verdadero terremoto científico, el que lo cambió todo, ocurrió en 1996 con el nacimiento de la famosísima oveja Dolly. Fue un hito histórico a nivel mundial porque demostró algo loquísimo. Después de 276 intentos fallidos, lograron que el núcleo de una célula adulta, sacada de la ubre de una oveja, se reprogramara dentro de un óvulo vacío para crear un mamífero completamente nuevo. Pero claro, no todo es triunfo. La ciencia también nos muestra una realidad bastante dura en este aspecto. Aunque esta vía ha servido para rescatar la genética de ganado súper valioso o animales en peligro de extinción, el proceso está lleno de ineficiencias biológicas masivas. Para que se den una idea, se pierden más del 80% de los embriones. Y los animales que sí logran nacer, tristemente, suelen tener defectos graves en los pulmones, el corazón o la placenta, en algo que se conoce como el síndrome de cría grande. Además, piénsenlo un segundo. Si usáramos esto a gran escala, estaríamos poniendo en un riesgo inmenso la diversidad genética natural de nuestro planeta. Demos un giro completo hacia el punto 5, clonación celular, el territorio de la medicina regenerativa. Aquí cambiamos de marcha y entramos a una ruta con un propósito radicalmente distinto. En esta clonación celular, o terapéutica, es vital entender que el reloj biológico se detiene muy temprano, directo en una pequeña placa de laboratorio. Aquí la meta nunca pero nunca es implantar ese embrión en un útero para crear un individuo, para nada. El enfoque está 100% en la esperanza médica. Lo que se busca es cultivar células madre en esos primerísimos días de desarrollo para eventualmente transformarlas en cualquier tipo de tejido que el cuerpo humano pueda necesitar para reemplazar áreas enfermas. Y esto es lo verdaderamente asombroso de esta rama científica, que por cierto está altamente regulada. Su promesa médica no tiene precedentes. Imagínense poder cultivar tejido cardíaco nuevecito para reparar un corazón dañado por un infarto, o crear células nerviosas para tratar una lesión grave en la médula espinal. Y el truco maestro aquí es que, como las células creadas son genéticamente idénticas a las del propio paciente, el cuerpo simplemente no las rechaza. Esto es un avance gigantesco porque supera de un salto uno de los peores obstáculos que tienen los trasplantes modernos. Finalmente, llegamos a nuestro último punto, el 6, diferencias éticas y legales. Para entender bien por qué estos dos caminos se enfrentan a paisajes morales tan distintos a nivel global, tenemos que recordar este profundo tratado internacional, el Código de Nuremberg. Este código dice claramente que todo experimento debe evitar el sufrimiento innecesario, y eso explica a la perfección por qué el mundo entero rechaza universalmente la clonación reproductiva humana. Desde la bioética, intentar algo así en humanos, sabiendo las altísimas probabilidades de muertes y deformidades graves, sería violar las normas más básicas de protección. Y el punto más crítico de todos, un feto humano clonado jamás podría dar su consentimiento para ser sometido a riesgos de semejante magnitud. Así que aquí se hace evidente la divergencia definitiva. Por un lado, la clonación reproductiva humana choca de frente contra un muro ético infranqueable, llena de prohibiciones internacionales por su peligrosidad y absoluta falta de justificación médica. Pero por el otro lado, la clonación celular sigue avanzando bajo un escrutinio sumamente estricto. Hablamos de regulaciones cuidadosas por parte de entidades como la FDA y comités de ética, lo que permite seguir avanzando en la comprensión y tratamiento de enfermedades desde la seguridad de laboratorios supercontrolados. Para amarrar todos estos conceptos y sintetizar nuestra explicación, es imperativo subrayar la importancia de no mezclar ambas ramas. Cuando la sociedad y nuestros legisladores confunden los términos, el miedo completamente justificado a la clonación reproductiva, esa idea de replicar el pasado creando copias humanas, termina bloqueando de forma injusta todo el enorme potencial de la ciencia real. La clonación celular no busca jugar a ser Dios creando vida nueva, busca curar el futuro, dándole esperanza a millones de pacientes a través de una investigación médica seria y regulada. Quiero dejarlos con esta pregunta resonando hoy. La próxima vez que escuchen la palabra clonación en las noticias, deténganse un momento y pregúntense, ¿nos están hablando de replicar el pasado o de curar el futuro? Al estar bien informados y saber distinguir claramente entre la ficción del cine y la realidad de los laboratorios, logramos proteger el avance científico responsable. No permitamos que la desinformación termine frenando los milagros de la medicina regenerativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis sobre ciencia y genética. Nos vemos en el próximo.